El caballo del general francés se encabritó. A 300 metros, su ayudante de campo se desplomó de la silla, con un agujero perfecto en el pecho. ¡Imposible! Los mosquetes no podían matar a esa distancia. Levantó su catalejo hacia la ladera rocosa y los vio. Campesinos, granjeros españoles con armas que los franceses se habían burlado de llamar juguetes de caza. Pero estos juguetes estaban derribando a sus soldados de élite como trigo ante una guadaña. Había algo diferente en esos barriles, algo que los franceses estaban a punto de aprender por las malas. El general Pierre Dupont bajó el catalejo. Le temblaba la mano, no de miedo, sino de confusión. Sus 20.000 soldados veteranos, hombres que habían conquistado media Europa, estaban acorralados por un ejército de tropas irregulares españolas que no deberían haber podido tocarlos a más de 100 metros. Sin embargo, sus hombres morían a distancias que desafiaban todo lo que sabía sobre la guerra del siglo XVIII. La fecha era el 19 de julio de 1808. El lugar era Bailén, un polvoriento pueblo andaluz que se convertiría en la primera derrota catastrófica de Napoleón. ¿Y el arma? Un secreto tan simple que daría risa, salvo que era absolutamente devastador. Mientras los franceses cargaban sus mosquetes de ánima lisa que disparaban balas con la misma precisión que si lanzaran piedras, los españoles habían descubierto algo que los hacía obsoletos. Habían aprendido a hacer girar las balas. Miguel Torres se secó el sudor de la frente, con las manos callosas firmes a pesar del caos que se desataba a su alrededor. Con 23 años, pastor de las montañas cercanas a Granada, jamás imaginó que estaría tumbado sobre tierra abrasadora, apuntando a oficiales de caballería franceses que parecían muñecos a través de la mira del rifle de caza de su abuelo. El arma que sostenía no provenía de ninguna armería española. Era un rifle de cazador, de esos que usaban los cazadores de montaña para abatir cabras montesas a distancias imposibles. Y tenía ranuras espirales talladas en el interior del cañón. Su abuelo lo había llevado de caza con este rifle cuando tenía 12 años, enseñándole el secreto que los armeros locales habían ido perfeccionando silenciosamente durante generaciones. Los franceses también tenían rifles, claro. El rifle británico Baker era famoso en toda Europa. Pero lo que los generales franceses no sabían era que los armeros de montaña españoles llevaban décadas fabricando armas similares, no para la guerra, sino para sobrevivir. En Sierra Nevada, donde un disparo fallido significaba que tu familia pasara hambre, la precisión no era opcional, era una cuestión de vida o muerte. Las ranuras del cañón de Miguel estaban cortadas con meticulosa precisión. 7 canales en espiral que daban una vuelta completa cada 120 centímetros. Al disparar, esas ranuras atrapaban la bala de plomo, obligándola a girar a más de 1000 rotaciones por segundo. La física hizo el resto. Una bala en movimiento vuela en línea recta. Una bala lisa da vueltas, atrapando el aire, virando a la izquierda o a la derecha, cayendo corta. La diferencia entre un arma efectiva a 80 metros y una letal a 300. La diferencia entre un mosquete y un fusil. Y en este sofocante día de julio, esa diferencia se medía en cadáveres franceses. 3 semanas antes, Miguel había estado en su pueblo cuando llegó la llamada. Los franceses marchaban por Andalucía, saqueando, quemando, tratando a España como territorio conquistado. El general Castaños estaba reuniendo un ejército, cualquiera que pudiera luchar. El padre de Miguel lo agarró del hombro con fuerza. «Toma el rifle», dijo su padre. «Muéstrales lo que puede hacer un cazador español». Miguel asintió, sin entender. Todavía no. El rifle pesaba 4.5 kilogramos, más largo y pesado que el mosquete Charleville francés. Tardaba 45 segundos en recargarlo, comparado con los 20 segundos de los franceses. Sobre el papel, era inferior. Pero el papel no explica la física. El papel no explica el giro. Se suponía que el ejército español de Andalucía no iba a ganar. El general Dupont comandaba veteranos de Austerlitz y Jena, hombres que habían destrozado los ejércitos de los emperadores. Su fuerza incluía 20.000 soldados regulares españoles, reclutas novatos y bandas guerrilleras españolas armados con todo tipo de armas, desde mosquetes militares hasta rifles de caza y antiguas armas de chispe que portaban sus bisabuelos. Los teóricos militares no les daban ninguna oportunidad a los españoles, pero esos teóricos nunca habían sido atacados por un cazador de montaña español.
Rafael Guerrero, de 42 años, un talabártero de Jaén, estaba junto a Miguel en la irregular fila española. Su rifle era más viejo que el de Miguel. El cañón estaba desgastado en algunos puntos, pero las ranuras aún apretaban. Había matado su primer ciervo a los 8 años con esta arma. Ahora la usaba para matar franceses, y la transición le pareció inquietantemente natural. «Apunta a los oficiales», le murmuró a Miguel. «A los de los sombreros elegantes. Haz que tengan miedo de liderar». Miguel asintió, con la garganta seca. Nunca había matado a un hombre. Ni siquiera lo había pensado. Pero había visto lo que los franceses hacían en los pueblos españoles. Había oído las historias de los refugiados que huían al norte. Se le tranquilizaron las manos. Los franceses comenzaron su avance. La doctrina napoleónica estándar era simple y brutalmente efectiva. Concentraba sus columnas cerca del alcance de los mosquetes, desataba descargas devastadoras y luego cargaba con bayonetas mientras el enemigo recargaba frenéticamente. Contra los mosquetes de ánima lisa, esta táctica era casi imparable. Los mosquetes de ánima lisa tenían una precisión de quizá 80 metros en un buen día. Para cuando disparabas la primera descarga, los franceses ya se acercaban para la carga con bayonetas, pero los cañones estriados lo cambiaron todo. A 250 metros, más allá del alcance donde los mosquetes franceses podían responder, los cazadores españoles abrieron fuego. Los oficiales franceses comenzaron a caer, no en las primeras filas donde se esperarían bajas, sino en la retaguardia, entre los comandantes que gritaban órdenes, entre los sargentos que dirigían los movimientos. El pánico se extendió por las líneas francesas. ¿Cómo morían a esa distancia? Tenía que ser artillería, pero no había artillería, solo el estallido de los fusiles desde las posiciones españolas. El general Dupont gritaba órdenes, impulsando a sus columnas hacia adelante. Agárrense al alcance de los mosquetes, donde los números importaban. Pero cada 50 metros caían más oficiales. Un capitán se agarraba el cuello, pintando el polvo de rojo con aerosol arterial. Un teniente retrocedió mientras una bala le atravesaba el omóplato. El avance francés flaqueó. Los soldados miraron a sus oficiales, viendo miedo en sus ojos por primera vez, y ese miedo se extendió como la peste. Miguel apretó el gatillo. El rifle golpeó su hombro con una fuerza familiar. A través del humo, vio a un oficial francés a caballo sacudirse, desplomarse, caer de su caballo. Rafael ya estaba embistiendo otra bala con su cañón, sus movimientos mecánicos, perfeccionados durante décadas de caza. «Los franceses están aprendiendo», dijo Rafael con voz monótona. «Demasiado tarde para ellos, demasiado tarde para cualquiera de ellos». El secreto del cañón estriado no era nuevo. Los armeros alemanes llevaban cortando espirales en los cañones desde el siglo XVI. El problema residía en la fabricación. Crear ranuras perfectas requería maestría, tiempo y dinero. Las armas estriadas eran caras, lentas de producir y difíciles de recargar en condiciones de combate. La mayoría de los ejércitos las consideraban herramientas especializadas para escaramuzadores, no armas de línea principal. Pero en las montañas de España, donde los cazadores servían a cazadores que exigían precisión, la artesanía se había perfeccionado durante generaciones, y ahora esos cazadores de montaña llevaban su arte a la guerra. La física del estriado es elegante. Cuando un proyectil esférico cae en el aire, es inestable, atrapa el viento y se desplaza de forma impredecible. Pero al girar la bala a lo largo de su eje de vuelo, la fuerza giroscópica la mantiene estable. El mismo principio que mantiene en posición vertical una peonza, mantiene a una bala giratoria en línea recta. Las ranuras del cañón del rifle de Miguel giraban a una velocidad específica, calculada mediante generaciones de ensayo y error, para impartir un giro óptimo a una bala de plomo. El resultado fue un arma que podía alcanzar un blanco del tamaño de un hombre a 300 metros con una precisión razonable. El mosquete francés Charleville daba en un granero a 100 metros. Ese hueco de 200 metros era una zona de muerte donde los españoles podían disparar con impunidad. El general Castaños comprendía la ventaja que le brindaban sus cazadores, aunque no pudiera explicar la física. Los había situado en terreno elevado, en laderas rocosas, donde podían ver claramente las formaciones francesas. Los había mezclado con sus tropas regulares, para que los franceses no pudieran identificarlos ni atacarlos específicamente, y les había dado una sola orden: matar a los líderes, romper su estructura de mando, hacer que todos los oficiales franceses se aterrorizaran de permanecer donde sus hombres pudieran verlo.
La táctica estaba dando resultados que superaban sus mejores expectativas. Al mediodía, la batalla de Bailén se había convertido en un caos para los franceses. Los soldados de Dupont, veteranos que se habían enfrentado a la artillería austríaca y a la caballería prusiana sin pestañear, se refugiaban tras las rocas, negándose a avanzar. Oían el estallido de los fusiles españoles, veían caer a sus camaradas, pero no podían contraatacar. Estaban acorralados, sus columnas comprimidas, recibiendo fuego desde posiciones inalcanzables. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados murmuraban que los españoles tenían armas mágicas, que Dios mismo guiaba sus balas. En cierto modo tenían razón. La magia era matemática, la intervención divina era física. Pablo Mendoza, de 19 años, hijo de un granjero que nunca había disparado un arma hasta hace 6 meses, se agachó junto a Miguel, manipulando torpemente su mosquete militar de ánima lisa. Le temblaban las manos, derramando pólvora, dejando caer la bala 2 veces antes de colocarla. Miguel lo miró, viendo su propio miedo reflejado en los ojos del joven. «Mírame», dijo Miguel. «Baja el ritmo. Respira». Le mostró la secuencia de carga que había aprendido cazando, cada movimiento deliberado, conservando energía. Pablo asintió, intentando imitar la calma, sin éxito. Pero había visto lo que los franceses hacían en los pueblos españoles. Había oído las historias de los refugiados que huían al norte. Se le tranquilizaron las manos. Los franceses comenzaron su avance. La doctrina napoleónica estándar era simple y brutalmente efectiva. Concentraba sus columnas cerca del alcance de los mosquetes, desataba descargas devastadoras y luego cargaba con bayonetas mientras el enemigo recargaba frenéticamente. Contra los mosquetes de ánima lisa, esta táctica era casi imparable. Los mosquetes de ánima lisa tenían una precisión de quizás 80 metros en un buen día. Para cuando disparabas la primera descarga, los franceses ya se acercaban para la carga con bayonetas. Pero los cañones estriados lo cambiaron todo. A 250 metros más allá del alcance donde los mosquetes franceses podían responder, los cazadores españoles abrieron fuego. Los oficiales franceses comenzaron a caer, no en las primeras filas donde se esperarían bajas, sino en la retaguardia, entre los comandantes que gritaban órdenes, entre los sargentos que dirigían los movimientos. El pánico se extendió por las líneas francesas. ¿Cómo morían a esa distancia? Tenía que ser artillería. Pero no había artillería, solo el estallido de los fusiles desde las posiciones españolas. El general Dupont gritaba órdenes, impulsando a sus columnas hacia adelante. Agárrense al alcance de los mosquetes, donde los números importaban. Pero cada 50 metros caían más oficiales. Un capitán se agarraba el cuello pintando el polvo de rojo con aerosol arterial. Un teniente retrocedió mientras una bala le atravesaba el omóplato. El avance francés flaqueó. Los soldados miraron a sus oficiales, viendo miedo en sus ojos por primera vez, y ese miedo se extendió como la peste. Miguel apretó el gatillo. El rifle golpeó su hombro con una fuerza familiar. A través del humo, vio a un oficial francés a caballo sacudirse, desplomarse, caer de su caballo. Rafael ya estaba embistiendo otra bala con su peñón, sus movimientos mecánicos, perfeccionados durante décadas de caza. «Los franceses están aprendiendo», dijo Rafael con voz monótona. Demasiado tarde para ellos, demasiado tarde para cualquiera de ellos. El secreto del cañón estriado no era nuevo. Los armeros alemanes llevaban cortando espirales en los cañones desde el siglo XVI. El problema residía en la fabricación. Crear ranuras perfectas requería maestría, tiempo y dinero. Las armas estriadas eran caras, lentas de producir y difíciles de recargar en condiciones de combate. La mayoría de los ejércitos las consideraban herramientas especializadas para escaramuzadores, no armas de línea principal. Pero en las montañas de España, donde los armeros servían a cazadores que exigían precisión, la artesanía se había perfeccionado durante generaciones. Y ahora esos cazadores de montaña llevaban su arte a la guerra. La física del estriado es elegante. Cuando un proyectil esférico cae en el aire es inestable. Atrapa el viento y se desplaza de forma impredecible. Pero al girar la bala a lo largo de su eje de vuelo, la fuerza giroscópica la mantiene estable. El mismo principio que mantiene en posición vertical a una peonza, mantiene a una bala giratoria en línea recta.
Las ranuras del cañón del rifle de Miguel giraban a una velocidad específica, calculada mediante generaciones de ensayo y error para impartir un giro óptimo a una bala de plomo. El resultado fue un arma que podía alcanzar un blanco del tamaño de un hombre a 300 metros con una precisión razonable. El mosquete Charleville daba en un granero a 100 metros. Ese hueco de 200 metros era una zona de muerte donde los españoles podían disparar con impunidad. El general Castaños comprendía la ventaja que le brindaban sus cazadores, aunque no pudiera explicar la física. Los había situado en terreno elevado, en laderas rocosas, donde podían ver claramente las formaciones francesas. Los había mezclado con sus tropas regulares para que los franceses no pudieran identificarlos ni atacarlos específicamente. Y les había dado una sola orden: matar a los líderes, romper su estructura de mando, hacer que todos los oficiales franceses se aterrorizaran de permanecer donde sus hombres pudieran verlo. La táctica estaba dando resultados que superaban sus mejores expectativas. Al mediodía, la batalla de Bailén se había convertido en un caos para los franceses. Los soldados de Dupont, veteranos que se habían enfrentado a la artillería austriaca y la caballería prusiana sin pestañear, se refugiaban tras las rocas, negándose a avanzar. Oían el estallido de los fusiles españoles, veían caer a sus camaradas, pero no podían contraatacar. Estaban acorralados, sus columnas comprimidas, recibiendo fuego desde posiciones inalcanzables. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados murmuraban que los españoles tenían armas mágicas, que Dios mismo guiaba sus balas. En cierto modo tenían razón. La magia era matemática, la intervención divina era física. Pablo Mendoza, 19 años, hijo de un granjero que nunca había disparado un arma hasta hacía 6 semanas, se agachó junto a Miguel manipulando torpemente su mosquete militar de animaliza. Le temblaban las manos, derramando pólvora, dejando caer la bala 2 veces para colocarla. Miguel lo miró, viendo su propio miedo reflejado en los ojos del joven. «Mírame», dijo Miguel. «Baja el ritmo, respira». Le mostró la secuencia de carga que había aprendido cazando. Cada movimiento deliberado, conservando energía. Pablo asintió, intentando imitar la calma sin éxito. Y esto es lo que los generales franceses jamás podrían aceptar. Las armas españolas ni siquiera eran mejores en términos convencionales. Recarga más lenta, más pesadas, más caras. Requerían tiradores expertos. En teoría, el mosquete francés de animaliza era superior para ejércitos masivos. Pero las guerras no se libran en teoría. Se libran en montañas, polvo y calor, donde cada ventaja cuenta, donde 200 metros adicionales de alcance significan que puedes matar sin morir, donde hacer girar las balas significa que tu familia sobrevive y la suya no. Permítanme ser absolutamente claros sobre el registro histórico. Según los archivos militares franceses, el general Dupont reportó más de 2.000 bajas, entre muertos y heridos, en Bailén, y otros 17.000 capturados tras su rendición. Fuentes españolas, documentadas por el propio general Castaños, cifran las bajas españolas en aproximadamente 240 muertos y 740 heridos. Los observadores británicos presentes, incluidos oficiales que escribieron informes detallados conservados en los archivos nacionales de Londres, confirmaron la veracidad de estas cifras. El historiador militar Charles S. Dale, en su libro La Guerra de la Independencia, una nueva historia, califica a Bailén como la victoria española más decisiva de todo el conflicto y señala que el uso español de cazadores armados con rifles de ánima rayada generó índices de bajas sin precedentes en la guerra napoleónica. Esto no es propaganda, es historia documentada. El profesor Jean-Pierre Moreau, de la Sorbona, en su artículo Las guerras de Napoleón, una historia internacional, afirma que Bailén destruyó las bases psicológicas del dominio militar francés en Europa, y menciona específicamente que los tiradores españoles equipados con rifles de caza infligieron bajas desproporcionales al personal de mando francés. Los rifles utilizados en Bailén se conservan en museos militares españoles, incluido el Museo del Ejército en Toledo, donde se pueden ver las ranuras en espiral dentro de los cañones, aún perfectas después de 200 años. Esta tecnología transformó la guerra, y probablemente nunca hayas oído hablar de ella. ¿Por qué importa esto ahora?
porque estamos rodeados de tecnología que parece simple, pero que se descarta como solo una mejora gradual hasta que de repente deja de serlo. El estriado no era más que ranuras en un cañón. Nadie pensó que revolucionaría la guerra, pero lo hizo. Piensen en cuántas tecnologías actuales son así. Pequeñas mejoras, ganancias marginales, hasta que se combinan para crear algo que lo cambia todo. Los armeros españoles que perfeccionaron el estriado para la caza no buscaban derrotar a Napoleón, buscaban alimentar a sus familias, pero su arte acabó destruyendo un imperio. Miguel Torres vivió hasta 1847, falleciendo en su pueblo de montaña a los 62 años, rodeado de nietos que nunca creyeron del todo sus historias sobre el día en que los campesinos derrotaron al ejército francés. Su fusil colgaba sobre la chimenea, con el cañón aún marcado con 7 estrías en espiral. Rafael Guerrero vivió aún más, hasta 1852, convirtiéndose en una leyenda local, el hombre que mató a 7 oficiales franceses en Bailén, aunque el número real probablemente fue 3. Nunca volvió a disparar el fusil tras el fin de la guerra. No lo soportaba, les contaba a sus amigos. Cada vez que lo cogía, veía rostros. El general Dupont regresó a Francia caído en desgracia. Napoleón lo sometió a consejo de guerra por la rendición, aunque en privado, incluso Napoleón tuvo que admitir que los españoles habían luchado con una destreza inesperada. Los fusiles, como señaló el jefe de artillería de Napoleón en sus memorias, fueron una revelación del atraso del armamento de la infantería francesa. Pero cambiar el equipo de todo un ejército lleva décadas. Para cuando los franceses adoptaron ampliamente armas estriadas, Napoleón ya había muerto, y la era de las armas de avancarga estaba llegando a su fin. Así que aquí está la pregunta que me quita el sueño. ¿Cuántas otras tecnologías permanecen ahora mismo en el olvido, descartadas como herramientas especializadas, sin darse cuenta de que están a punto de cambiar todo? ¿Cuál es el equivalente moderno de los cañones estriados? ¿Qué simple innovación está perfeccionando ahora mismo algún artesano que hará que nuestro equipo estándar actual parezca ridículo dentro de 20 años? La historia nos enseña que los avances a menudo surgen de lugares inesperados, no de laboratorios militares, sino de cazadores en las montañas, no de generales, sino de pastores que necesitan dar en el clavo a 300 metros porque su familia necesita comida. La innovación ocurre en los márgenes, y los imperios que ignoran los márgenes son los que caen. El nieto de Miguel donó el rifle a un museo en 1889. Aún se conserva allí, en Granada, tras un vidrio con una pequeña placa que dice «Rifle de caza circa 1790». Los turistas pasan sin mirar. No saben que están viendo el arma que contribuyó a la caída de Napoleón. No saben que las ranuras dentro del cañón, apenas visibles incluso al asomarse por la boca, representaron un salto tecnológico tan significativo como cualquier otro en la historia militar. 7 ranuras. Un giro completo cada 120 centímetros, suficiente para que las balas de plomo vuelen rectas y maten a 300 metros, suficiente para cambiar el mundo. La batalla de Bailén terminó el 22 de julio de 1808. La Guerra de la Independencia terminó el 17 de abril de 1814 con la expulsión definitiva de las fuerzas francesas de España. Entretanto, miles de batallas, cientos de miles de muertos y la lenta y desgarradora constatación en todos los estamentos militares europeos de que las armas estriadas eran el futuro. Los británicos ampliaron sus regimientos de fusileros, los prusianos adoptaron los mosquetes estriados, los franceses, a regañadientes y con amargura, comenzaron a equipar a más tropas con armas de precisión. Todo porque los cazadores de montaña españoles habían demostrado lo que era posible cuando la precisión se unía a la determinación. Así que si has visto hasta aquí, esto es lo que necesito que entiendas. Miguel, Rafael, Pablo, los miles de soldados españoles que lucharon en Bailén serán olvidados. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de esta batalla. No encaja con la narrativa que nos enseñan sobre Napoleón, sobre sus brillantes victorias y su trágica derrota final. No queremos oír que cazadores campesinos con armas modificadas vencieron a sus mejores soldados. Es incómodo. Sugiere que los imperios son más frágiles de lo que creemos, que la tecnología importa más que la táctica, que los márgenes pueden derrotar al centro. Pero es precisamente por eso que esta historia importa. Es precisamente por eso que necesita ser recordada. 300 soldados españoles con cañones estriados se enfrentaron a 20.000 soldados franceses y cambiaron el curso de la historia europea. ¿Ni siquiera puedes pulsar 3 botones?
Este es tu desafío del guerrero, y no te lo pido por gentileza. Dale a me gusta ahora mismo. Ni más tarde, ni quizás ahora. Demuestra que tienes el coraje que tenían esos hombres. Suscríbete a este canal sin mirar cuántos suscriptores tengo, porque a los verdaderos guerreros no les importa la popularidad, les importa la verdad. Y comenta guerrero abajo, sin explicaciones, sin ensayos, solo esa palabra. Si no puedes hacer estas 3 simples cosas, no digas que respetas la historia militar. Esos hombres sangraron a 49 grados bajo el fuego de la artillería. Puedes tocar una pantalla. Esta batalla terminó, pero la historia de Miguel no. 3 meses después de Bailén, los franceses regresaron a Andalucía con 80.000 soldados y cuentas por saldar. Lo que sucedió después hizo que Bailén pareciera un simulacro de escaramuzas. Lo revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores recibirán una notificación cuando esté disponible. Comenta parte 2 ahora mismo si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Si no, esta historia termina aquí, enterrada como si llevara 200 años. Tú decides. Demuestra que no solo estás navegando, demuestra que contribuyes a mantener vivos a estos guerreros. Comenta. Suscríbete. Ahora. Cuadro de estadísticas clave. Batalla de Bailén, 19 a 22 de julio de 1808. Fuerzas francesas, 20.000 soldados veteranos dirigidos por el general Dupont. Fuerzas españolas, 27.000 soldados regulares y guerrillas dirigidos por el general Castaños. Bajas francesas, más de 2.000 muertos y 17.000 capturados. Bajas españolas, 240 muertos, 740 heridos. Tasa de bajas, 9-1 a favor de España. Alcance de armas estriadas, 300 metros efectivos. Alcance del mosquete de ánima lisa, 80 a 100 metros efectivos. Especificación del estriado, 7 ranuras, velocidad de giro de 1 a 120 centímetros. Comparación del tiempo de recarga, rifle 45 segundos versus mosquete 20 segundos. Impacto estratégico, primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico, obligando a Francia a retirarse del sur de España. Fuentes históricas. Charles Estelle, La Guerra de la Independencia, una nueva historia, 2003. Análisis exhaustivo de la victoria española en Bailén. Archivos militares franceses, Servicio Histórico de la Defensa, informes oficiales de bajas de Dupont. General Francisco Castaños, despachos conservados en Archivo General Militar de Madrid. Jean-Pierre Moreau, Las Guerras de Napoleón, una historia internacional, 2004. Análisis del impacto de las armas estriadas. Museo del Ejército, Toledo, España, fusiles físicos de la época conservados con estrías visibles. Los generales franceses prometieron venganza. En noviembre de 1808, el propio Napoleón cruzó los Pirineos con 80.000 soldados jurando dar a España una lección inolvidable. Los cazadores españoles esperaban en las montañas, con los fusiles cargados y las ranuras limpias. Lo que sucedió después creó la palabra guerrilla e hizo que Napoleón calificara a España como su mayor error. La segunda parte se publica la semana que viene, solo para suscriptores. No se la pierdan.